resolución del conflicto, de lo que hemos percibido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es en la medida en que nosotros podamos construir un relato verdadero o lo más cercano a la verdad que podemos construir, digamos, una nueva sociedad y unas nuevas alternativas frente a este problema. Realmente es decepcionante la forma como los medios han manejado toda esta situación. Y desafortunadamente hemos tenido y tenemos ahora gobiernos autoritarios que producen verdaderas catástrofes humanitarias como está sufriendo Colombia y en la cual ha sido afectado también el movimiento sindical, los líderes sociales, las comunidades étnicas, los grupos poblacionales, las comunales, en todas estas dificultades para construir la paz. Y los factores de éxito o fracaso pues están unidos a procesos de apertura política, a procesos de lucha contra la desigualdad. A mí me parece que yo escuché por ahí o vi por ahí un titular donde dicen que es inoportuno en este momento cobrarle impuestos al 1% y al 0,1% más rico. Pero uno ve que el 1% y el 0,1% más rico siguen viviendo y siguen ganando como si nada estuviera pasando. Y entonces se esconden detrás de la pandemia para hacer lo que no han hecho durante todo el tiempo, y es pagar los impuestos correspondientes y lograr o contribuir a disminuir la desigualdad y poder avanzar hacia un país más grande. Es curioso cómo la prensa ahora está sacando todo el tema de este documento COMPES y lo sacan a pedacitos cuando nosotros lo pudimos exponer todo, y lo sacan a pedacitos y muestran como un gran avance que 4 años con lo que va a suceder vamos a avanzar en 2 puntos con relación al PIB. Y ese es el objetivo del documento COMPES. Cuando las propuestas que planteaba el profesor Jorge Luis Garay, que estuvo en estas charlas, él ha planteado una propuesta para avanzar 7 puntos ya, compañeros. Nosotros tenemos las tasas más bajas de impuestos con relación al PIB de los países de nuestro nivel en América Latina. Nosotros tenemos unas tasas con relación al PIB del 14%, mientras Chile está por encima de nosotros 8 puntos, 22, está 8 puntos por encima de nosotros. 8 puntos, compañeros. Está en el 22%. Y Argentina y Brasil están en el 24% de impuestos con relación al PIB. Y nosotros escasamente estamos en el 14%, y como gran cosa plantean que vamos a avanzar al 16%, controlando a los 16 millones de contribuyentes inscritos en el RUT. Como bien lo planteaba hace 8 días el doctor Spitia, es muy bueno para la DIAN tener esta información, si esta información fuera o sirviera precisamente para resolver los problemas de la pobreza. Y él dice, todo el mundo debería presentar su declaración, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder resolver los problemas de la pobreza y poder desarrollar planes de desarrollo bien importantes para salir de esta violencia. Porque realmente, si algo tiene de importante la DIAN en este país, es todo el tema de la información. Eso es un gran acumulado que tenemos nosotros, compañeras y compañeros, y que tenemos que rescatarlo también. Pero la información no solamente es para que paguen, sino la información también es para desarrollar planes sociales. Y la información debe ser también para que estas minorías paguen proporcionalmente lo que les corresponde, para que tengamos progresividad en el sistema. Sin eso es muy difícil construir. Y entonces, esa es la situación. Entonces, ¿dónde están los factores de éxito o de fracaso de esta política de paz? Entonces, decíamos, está unidas a la apertura, está unidas a la lucha, a la apertura política, a la lucha contra la desigualdad, a tener verdaderos liderazgos comprometidos con la paz, a las personalidades que se comprometen
en lo nacional y en lo internacional con la paz, y a que podamos tener coyunturas favorables a la paz en el sentido histórico, y a la comprensión de cada uno de nosotros de la gravedad de la crisis humanitaria y los cambios sociales y ecológicos que estamos necesitando en este momento. Y entonces depende mucho de qué, de la acción ciudadana, de la acción nuestra, por la vida, ¿sí? Digamos, y que se continúen los procesos de paz que se han construido a través del tiempo. Porque estamos viviendo una crisis humanitaria, compañeros, ¿sí? Y también a la construcción de la verdad. Mira, hay países donde no han podido hablar. Por ejemplo, en España, con toda la matanza que hubo durante el franquismo, y allá ese es un tema que no se puede tocar. Es un tema que después de los pactos de la Moncloa y después de que en España llegó el proceso de desarrollo, fundamentalmente con 14 años de gobierno de Felipe González y el Partido Socialista Obrero, y la construcción de una sociedad de muchos mejores equilibrios y de mucha menor diferenciación social. ¿Qué sucedió? Que no han podido hablar de esto. Eso se convirtió en un tema vedado. Y, por ejemplo, algunos sectores que han querido hablar, no se puede. Allá no se puede hablar del tema. Sin embargo, lograron hacer un avance social muy importante, muy importante. En Brasil, por ejemplo, el gobierno de Dilma Rousseff lo intentó. Y fíjese que finalmente a Dilma le dieron un golpe de Estado. Y eso que Brasil solamente hubo 500 desaparecidos. La mayoría de las situaciones que se dieron en Brasil fueron la tortura. En Argentina hubo una comisión de la verdad presidida por el escritor Sábato. Y en el caso de Colombia, pues tenemos la esperanza de que se construya la verdad, porque es que lo de Colombia, como dicen, la saca del estadio. 85.000 desaparecidos. Entonces es una diferencia muy notable, incluso con Argentina. En Argentina fueron 30.000 los desaparecidos. Entonces, nosotros vemos también que a través de los últimos periodos, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo el fascismo, el nazismo y el franquismo eliminando judíos, gitanos y a las fuerzas de la izquierda política y sindicalista y transformadora, pues ellos fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo y el nazismo y el franquismo se mantuvo. ¿Y esa derrota qué significó? Significó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y sobre qué base se construyó el sistema de derechos humanos y todo el sistema internacional que sigue vigente? Sobre la base de la Organización Internacional del Trabajo, que había aparecido en 1919 con un lema, que es el tema de la paz con justicia social. Y apareció en 1919 producto de un pacto, que fue la firma del Tratado de Versalles, y fue en un momento en que la clase trabajadora estaba en el centro del poder político mundial en ese momento. Y fue su fuerza, la fuerza de la clase trabajadora, lo que llevó a este proceso tripartita que es el de la OIT, en el cual tienen que converger empresarios, trabajadores y Estado. Y después se revivió ese proceso ya en el 48 con la derrota del fascismo y el nazismo, y se revivió con la Declaración de Filadelfia en los Estados Unidos, que es la que vuelve a darle aire a la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que después viene con otra serie de declaraciones, que es la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos Medioambientales, la Declaración de los Derechos de los Animales, y ahora ya se comienza a construir la Declaración de los Derechos de la Madre. Incluso Colombia en eso tiene un avance muy importante, porque aquí hay sentencias que protegen, por ejemplo, el río Atrato, y entonces ya comienza a descentralizarse el sentido de la humanidad.
Ya el hombre no es el centro. Ahora cada vez más nos damos cuenta que el centro es la naturaleza y que es sobre la base de la naturaleza que tenemos que nosotros construirnos, es alrededor de la naturaleza, o si no la naturaleza nos responde como ha respondido en este caso con el COVID-19 para defenderse. Y nosotros somos una especie que puede permanecer o puede no permanecer, depende de cómo nos comportemos con la naturaleza. O sea que la naturaleza también nos puede sancionar si nosotros no logramos comportarnos como debemos comportarnos. Y eso es muy importante porque eso descentra toda esa visión, digamos, en la cual estábamos centrados en que el mundo estaba hecho para el hombre. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay una trascendencia mucho más allá, precisamente, y eso ha tenido sus avances en el derecho. Y es importante porque ya el derecho se convierte en un proceso de construcción de espacios. Cuando yo lo estudié con la Constitución del 86 y el derecho simplemente era visto como la imposición de la fuerza, digamos, era visto como algo muy limitante. Pero a partir de la Constitución del 91, en Colombia los derechos comenzaron a ser vivos, porque antes de la Constitución del 91 primaba el derecho interno sobre el derecho internacional. Hoy, con la Constitución del 91, precisamente hay una interrelación entre el derecho interno y el derecho internacional y hay un bloque de constitucionalidad y estamos obligados a cumplir toda una serie de pactos que antes los teníamos, pero teníamos una mirada, digamos, diferente del derecho. Era una mirada desde Colombia al mundo y ahora es desde el mundo a Colombia. Todo ese debate está ahí metido, compañeros, ahí metido. Y cuando hablamos del nazismo, del fascismo y del franquismo, estamos hablando de unas situaciones que pasaron y que no pueden volverse a repetir, pero que tienen el riesgo de volverse a repetir. Pero también se dio en el socialismo real, con los gulags, y entonces aparecieron todas estas situaciones contra los críticos opositores, contra los que en un momento dado hacían algún cuestionamiento de ese proceso, y entonces aparece toda esa persecución hacia ellos, y entonces primero sacaron a los socialdemócratas, después sacaron a los anarquistas, después ya comenzaron a sacar a los propios que habían hecho, que estaban ahí en ese proceso, como Bujarin, como Trotsky. Mejor dicho, poco a poco se dieron procesos de traición permanente donde fueron sacando sectores y entonces tenemos a Alexander Solzhenitsyn cuando nos escribe lo que significa el archipiélago Gulag y es cómo fueron tratados también las oposiciones y cómo no se respetó también estos derechos fundamentales. Incluso hubo traslados de pueblos que se los llevaron de un lado para otro, les dijeron ustedes aquí no están y los mandaron para otro lado, ¿sí? Y todavía existen esos conflictos con esos traslados de pueblos que hicieron en esas regiones y que están ahí vivos, porque los cogieron y se los llevaron para un lado como cosas, desconociéndole su tradición histórica, desconociéndole su relación con el territorio. Y hoy subsiste con toda esta dictadura de Putin. Y entonces tenemos por esa dictadura ya y por este lado tenemos la dictadura de Trump y su persecución contra los negros y los latinos especialmente. Y ahí estamos, compañeros. Y ahí están hoy, ese es el estado de las luchas y quizás esto tendrá que transformarse y dependerá mucho de nuestra acción como ciudadana. Y en Colombia, pues los procesos de paz en este último periodo, podemos decir que arrancaron desde el 82, cuando ya cuando fueron a partir ya no de la negociación, sino de un triunfo político que obligó al gobierno a tomar una decisión que incluso impactó sobre la elección de alcaldes en el 86, que fue un acto legislativo, y la primera elección en el 88, el proceso de paz del 89 con el M-19 y otras organizaciones como el EPL, como el PRT, como MIR Patria Libre, como la Corriente de Renovación Socialista, y en ese contexto, fundamentalmente un contexto generado por el M-19,
se constituyó la Constitución del 91 y se constituyeron nuevas relaciones de fuerza, porque una constitución precisamente la expresión de nuevas relaciones de fuerza. Y nosotros como trabajadores fuimos reconocidos, aunque no era la primera vez, porque realmente Colombia fue fundador de la OIT desde 1919, en un momento que también hubo un proceso de paz y que también fue traicionado en ese momento porque precisamente fue cuando el gobierno de Reyes, que fue un gobierno progresista en alguna medida y que estaba con Rafael Uribe, que era también otro progresista y que había sido el guerrillero de la guerra de los 1000 días, y ese acuerdo terminó finalmente con el asesinato de Rafael Uribe, y sus efectos constitucionales se vieron solo hasta el año 1936, cuando se dice que la propiedad privada tiene una función social y cuando se reconoce el movimiento sindical y aparece, digamos, con fuerza el reconocimiento institucional del movimiento sindical, que ya había aparecido mucho antes, desde comienzos del siglo en Barranquilla, y que había tenido gestas como la de las bananeras, donde hubo toda una masacre a los líderes sindicales. Entonces tenemos un eterno retorno de la diferencia, y precisamente en esa tarea es cómo nos diferenciamos hoy, cómo construimos proceso de paz y cómo tratamos de construir un país distinto. Y entonces venimos con el acuerdo de 2016 con las FARC y se crea, voy a hablar solamente de esto, no voy a hablar de otras cosas porque esto no es una charla sobre esto, sino esta es una charla sobre el Día de los Derechos Humanos, y se crea el sistema de verdad, justicia y reparación, se crea la Justicia Especial para la Paz y se crea la unidad de los desaparecidos que mencionaba Ángela Salazar. Y entonces uno ve, por ejemplo, en esta lucha contra los desaparecidos, cómo son las mujeres humildes, las mujeres pobres, las que en medio de condiciones adversas salen a defender a sus hijos. Y entonces uno ve, por ejemplo, las madres de Soacha que dicen, pero mis hijos, ¿cómo fue que hicieron esto con mis hijos? Y son las que hacen la denuncia. Y son mujeres que se envalentonan en un momento dado para defender la vida de sus hijos. ¿Sí? Entonces, yo creo que todo eso es lo que nos lleva a nosotros a defender desde acá una política por la paz. Por eso nuestra organización siempre ha sido, Ultradean siempre ha sido sus lemas: solidaridad, libertad y paz, con justicia social, con comercio justo, con justicia fiscal. Y en eso estamos empeñados desde hace 20 años, cuando fundamos esta organización. Y precisamente, ¿por qué? Porque hemos visto todo este trasegar. Incluso vimos lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2005, cuando Estados Unidos le exige a Colombia el desmonte del paramilitarismo. Y entonces ahí se da todo este proceso con los paramilitares y ahí aparece una nueva verdad. Y es tanta la verdad que aparece que terminan estos paramilitares extraditados precisamente para no dejarlos hablar. Y ahora estamos en la discusión si van a volver y quiénes van a volver y si van a hablar, y toda una discusión del orden nacional muy complicada. Y entonces yo creo que quizás nosotros como institucionales, porque nosotros somos empleados públicos, somos empleados del Estado, tenemos unas relaciones legales y reglamentarias, hacemos parte de la institucionalidad, pues debemos apoyar estos procesos que son constitucionales y la construcción de este proceso de verdad, reparación, no repetición, esclarecimiento de la verdad a través de la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de Búsqueda para Desaparecidos. Y ahí, digamos, el movimiento sindical siempre ha estado unido a estos sectores democráticos, a las universidades y a todas las fuerzas que han tratado de construir precisamente una verdad que sea la verdad real y no la verdad oficial, como se ha pretendido. Incluso en este momento hay una discusión muy fuerte con el Centro de Memoria Histórica, porque ha sido tomado por personas que no quieren la verdad, sino que quieren una verdad oficial. Y la verdad oficial no permite construir
procesos de paz. Y entonces, pues cuando uno estudia estos temas, uno dice, es inadmisible que con 85.000 desaparecidos y con 9 millones de desplazados en Colombia se venga a decir que lo que hubo fue una amenaza terrorista de un solo sector. Eso es inadmisible, porque eso es saltarse sobre todas las víctimas, eso es irrespetar a todas las víctimas. Eso precisamente, mejor dicho, eso es una barbaridad. Y en eso está jugando la Comisión de la Verdad, que es donde presentaba el informe el movimiento sindical y que eran las personas que hoy debían estar aquí dictando esta charla, pero que no sé qué pasó. Digamos que es el incumplimiento de los sindicalistas. Por eso a veces nos tratan tan mal, porque nos comprometemos a algunas cosas y después no damos respuesta. Y nosotros estamos empeñados en una tarea de un sindicalismo diferente, un sindicalismo que le cumpla a la gente y que busque resolver los problemas con la participación de la gente. Y entonces vemos cómo la Comisión de la Verdad ha hecho un esfuerzo comunicacional a través de los diálogos de la verdad, pero esos pasan es por Facebook, porque eso no los publica Caracol, ni los publican los grandes medios. Ellos en un principio estuvieron ahí, pero ahora se quedan callados. Mientras, por ejemplo, en Sudáfrica, 2.000 víctimas pasaron por los medios y contaron su verdad en los medios, estas 2.000 víctimas, ¿sí? Y creemos que aquí debería ser algo similar, porque ha sido mucho más delicado, ha sido mucho más duro, y porque aquí estamos en medio de una inoperancia de la justicia y en medio de una realidad, digamos, que ha sido bastante fuerte. Y por eso hoy lo que están haciendo la comisión, precisamente la gente comprometida con la paz, hoy está planteando una tarea muy importante, y es una movilización nacional de protesta por la vida, con un cacerolazo para hacer un ruido nacional, para buscar que el país nos oiga. Y en esa medida los invitamos y las invitamos, compañeras y compañeras, para que el 21 de septiembre hagamos una protesta nacional por la paz. Y hagamos sonar las cacerolas y todo lo que tengamos en nuestras casas, todo esto que no hemos podido usar porque ya no podemos ni siquiera ir al estadio a usar la bubucela, pues saquemos la bubucela el 21 de septiembre y hagamos una movilización por la paz. Pidamos por la paz. Es una necesidad nuestra como colombianos. Tenemos derecho a vivir como viven en otros países en paz, pero aquí no. Aquí estamos traspasados por la violencia e incomodémonos frente a esa violencia. Esa es digamos, la invitación que yo quiero hacer a todos ustedes, compañeros, porque es una invitación que está haciendo al día de hoy el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, que están en múltiples actos y quizás a lo largo y ancho del país hoy se están sucediendo múltiples actos, y todos pues desde esta perspectiva de nuestra... Todos desde esta perspectiva, digamos, de nuestro silencio mudo, digamos, que podemos decir, pues a través de estas situaciones en las cuales nosotros a través de la cual nosotros, pues hoy nos estamos comunicando. Y especialmente cuando vemos que las últimas noticias están diciendo la OMC que la vacuna por allá estará hasta 2022, y donde vemos que la situación no aparece con claridad. No aparece con claridad para ninguno de nosotros. Yo no quiero hablar de las cifras hoy, las copié, las tenía listas, pero no quiero hablar de las cifras. Simplemente creo que la realidad es que esta pandemia en Colombia no ha pasado. Está creciendo, sigue creciendo a ritmos agigantados. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, pero tenemos que seguir luchando. Esa es una tarea absolutamente para todas y todos. Y vamos a tener que seguir mucho tiempo reuniéndonos de esta manera. Quizás vamos a tener un distanciamiento
social, pero no un aislamiento social. Vamos a tener que seguir hablando por estos medios para no aislarnos socialmente, porque hoy en día, afortunadamente, digo afortunadamente, nos cogió esta situación cuando todas estas tecnologías ya nos permiten acercarnos de alguna manera, que es la manera virtual. Y también nos permiten reflexionar colectivamente y construir procesos colectivos. Y ese es el mensaje que, pues, que quería darles a todos ustedes, compañeras y compañeros, que es un mensaje de esperanza, realmente. No es un mensaje de tragedia, es un mensaje de esperanza. Porque quizás la gran tarea del sindicalismo es construir esperanza y construir fuerzas sociales y demostrar que nosotros podemos avanzar en estas fuerzas sociales para el cambio social. Y podemos romper nuestros miedos, porque estamos aterrorizados por todo lo que pasa. Y estamos aterrorizados en nuestras oficinas también. Vemos que muchos compañeros nuestros nos dicen cómo hoy la situación laboral está durísima para todos nosotros. Estamos siendo sobreexplotados en el trabajo. Las metas nos están afectando de una manera mucho más grande en la medida en que tenemos problemas con los sistemas. Mucha gente ha tomado la decisión de pensionarse, pues porque dicen, no soporto esta situación más, no la soporto, porque se me cae el sistema, gente acostumbrada a cumplir con sus metas, acostumbrada a hacer sus cosas bien, y resulta que empiezan a trabajar y no, se cae el sistema, se jodió, y entonces lo llama el jefe y están presionando todo el tiempo, y entonces están creando una situación muy difícil para mucha gente, con estrés en muchas áreas de trabajo. Y eso es una situación que nosotros tenemos que verla porque es otra forma de violencia contra nosotros. Y nos puede llevar también a riesgos de muerte también, en la medida en que estas presiones se convierten en presiones indebidas porque no se entienden las condiciones en las cuales estamos cada uno de nosotros trabajando. No se entiende que hemos tenido que adaptar nuestras cajas a oficinas y hemos convertido nuestras cajas en oficinas, que ya cuando salimos desde un cuarto para otro, que vamos a dar una vuelta la tenemos que dar por la sala, porque tenemos dificultades para salir, ¿sí? Que cuando salimos vamos a riesgo propio y que solo podemos estar en espacios abiertos, porque si salimos a espacios cerrados, si nos montamos a un bus, si nos metemos a una oficina, corremos un riesgo muy alto de contagiarnos y también caer en medio de esta situación. Entonces, todo esto es una reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que fortalecernos como organización, no solo en la queja, no solo en la crítica, sino también en la lucha, también en la acción sindical. Y la acción sindical a partir de la reflexión y a partir de nuestra sensibilidad. Porque somos ante todo seres humanos, somos sentimiento y somos pensamiento. Y algo que ha defendido Ultradian es que nosotros nos unimos en el amor al prójimo. Ese es el elemento central que nos une a nosotros. Por eso decimos la solidaridad, que es nuestro primer lema. ¿Y qué es la solidaridad? El amor al prójimo. Eso es lo que nos une a nosotros, más allá de cualquier cosa, los afectos. Y eso es lo que buscamos construir, una organización sobre esas. Y sobre esas bases, ¿para qué? Para el cambio social, pero también para el cambio institucional, o sea, para que tengamos nuevas relaciones en medio de esta situación de trabajo que se nos ha vuelto más complicada ahora con todo esto de la pandemia y del COVID-19. Ese es el mensaje, compañeros. Les comento que también salieron varios compañeros con sus carros el día en la marcha, en la movilización, en la caravana que hicimos el lunes con el movimiento sindical, en defensa finalmente de lo mismo, en defensa de la vida y en defensa del trabajo digno. Porque resulta que aquí, como no quieren pagar los impuestos, tampoco quieren pagar los salarios. Vamos, como dicen, bonito así. Y entonces ni por un lado ni por otro. 1% y este 0,1 no quieren nada. Y entonces ahora quieren la contratación por hora y quieren, porque no hay ninguna talanquera para lo que ya está, simplemente pueden echarlo y dicen, ahora lo contrato por hora, solo lo necesito 3 horas. Y entonces buscar la máxima productividad y entonces se está perdiendo el derecho a la pensión. Entonces ya la gente no va a llegar a la pensión, sino entonces ya le van a dar un subsidio que se denomina BEPS, beneficios económicos, ¿sí? Pensionales, pero eso no es una pensión. Entonces ya no vamos a avanzar por el lado de los derechos, ¿sí?
sino por el lado simplemente de lo que nos quieran dar. Entonces, eso me parece que es muy importante que nosotros lo reflexionemos, porque eso no podemos permitirlo. Yo creo que también llegó el momento en que, como país, que reflexionar y actuar. Y lo que hemos pretendido en Ultradian es una reflexión para la acción. Lo otro es que estamos pensando en utilizar una plataforma y dejar de usar esta plataforma, y vamos a utilizar una plataforma propia, pero de Teams también, por lo que ya todos sabemos manejarla, porque ya todos la conocemos, y entonces para que sea más sencillo, estamos en ese trámite para dar un salto, digamos, a nuestra propia plataforma, que sería la plataforma de Ultradian, también en Teams. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento. Nosotros las reuniones que hacemos, por ejemplo, los viernes, que son reuniones culturales para hablar de cine y derechos humanos y la experiencia del cineclubismo aquí en Colombia, y de pronto más adelante hacemos también una de teatro, porque tenemos gente aquí que sabe de teatro, que nos puede ayudar y nos puede ayudar en estos viernes culturales a hablar de esos temas de la cultura, también no solo de nuestros temas sindicales que hacemos los miércoles, o de nuestros temas de capacitación en los que hemos avanzado fuertemente los sábados y que nos toca seguir dándole, porque ya hay avisos del concurso y ya incluso hay una publicación donde hablan de 1.216, 1.200 algo convocatorias que van a hacer, y donde vemos que se están imponiendo unas reglas sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales, sin ningún tipo de participación y con la expresión del modelo autoritario vigente. Entonces tenemos que estar preparados, compañeros. Las oportunidades son eso, estar uno preparados en el momento en que se vienen las circunstancias. Y creo que nosotros hemos hecho una buena tarea. También enviamos la información de todos los videos que tenemos de antes de la pandemia. Pero ya los otros no los hemos enviado porque todo se ha enviado por correo. Entonces ahí tenemos nuestro canal de YouTube donde los compañeros y las compañeras pueden entrar a estudiar, pueden entrar a capacitarse, porque aquí hay que mirar nuestra ficha de trabajo a las que nos queremos presentar, y sobre esa base, como ya lo aprendimos en una de las capacitaciones con Jolman, tenemos que prepararnos. Entonces, todos estos elementos están aquí en juego y queremos plantearlos aquí conjuntamente, precisamente para poder construir una vida mejor para todos los colombianos, pero también construir unas relaciones de trabajo mucho mejores aquí para todos nosotros, pero también para poder construir carrera administrativa para todos los compañeros que están hoy en la provisionalidad y que pues tienen sus dificultades precisamente por estar en esa condición. Hasta ahora se está cumpliendo en cuanto a la convocatoria, la información que teníamos desde antes, que era alrededor de 1.200 vacantes y de grado gestor 3 para arriba. Hasta ahora en los 1.200 se está cumpliendo. Vamos a ver qué cargos son los que van a convocar. Y como les hemos dicho, compañeros, eso no hay que olvidarlo, la meta es cubrir al 65% de la planta con carrera, y quedaría de todas maneras un 35% de la planta en provisionalidad en estos 4 años siguientes. Esa es la meta que está planteada en ese documento COMPES. Nosotros lo hemos explicado aquí en múltiples oportunidades. Siendo así, yo quiero terminar acá para que hagamos un diálogo sobre la paz. Me parece que pues, es el tema de hoy, es el tema de los derechos humanos, es el Día Colombiano de los Derechos Humanos, y nosotros somos un país que ha sido muy afectado precisamente en los derechos humanos. Y yo recuerdo desde el primer foro de los derechos humanos, cuando yo era estudiante en la universidad, estudiante de Derecho, pero en realidad en esa época no se estudiaba en la universidad los derechos humanos. Eso es muy nuevo, eso es del 91 para acá. Antes eso no se estudiaba en las universidades, pero ya apareció en el año 1979 el primer foro por los derechos humanos, que en ese momento era brillante la participación de un hombre de origen conservador, pero que fue un gran defensor de los derechos humanos en Colombia, que fue el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, y que fue el presidente de ese primer foro nacional por los derechos humanos, y que todavía hoy sigue vigente, y que creo que nos lleva a nosotros a que podamos abrir el espacio
para dar opiniones, porque aquí yo creo que no hay preguntas ya, sino hay opiniones, y entonces doy la palabra a los compañeros que quieran hablar, que quieran expresarse sobre el tema de los derechos humanos, lo hagan con absoluta libertad.